Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la 10ª clase de Desarrollo Espiritual y Autoconocimiento. En esta clase vas a poder descubrir dónde estás en tu desarrollo espiritual, pues vamos a ver el mapa de la conciencia y la curva de evolución existencial. ¿Ok? Pero antes de empezar, y como ya lo he hecho otras veces, necesito tu ayuda. Necesito que te suscribas a este canal, que compartas este video, que le pongas me gusta si realmente te gustó y todo eso, porque YouTube no tiene idea de cómo saber si este contenido realmente es buenísimo, es de calidad y todo eso. Así que a veces pasa de que no se lo muestra a mucha gente y súper buen contenido como este se pierde en internet, ¿ok? Así que si realmente te gusta este contenido y quieres ayudarme después de todas las clases que te han ayudado, entonces ponele me gusta, compártelo, suscríbete, no veas simplemente el contenido ahí sin suscribirte, no te cuesta nada apretar el botón que está aquí abajo de suscribir y listo, ¿ok? Bueno amigos, comencemos. Eh, Quiero empezar toda esta clase hablando de una persona que a mi parecer es extremadamente importante en el camino espiritual, especialmente por una enseñanza y por un descubrimiento que hizo, porque realmente lo que les voy a compartir hoy es para mí un descubrimiento extremadamente importante, relevante para todo buscador espiritual, sea del camino que sea, ¿ya? Porque es un descubrimiento que se hizo hace no más de 50 años y que describe cómo ha sido el desarrollo espiritual y cómo es el desarrollo espiritual desde antes del tiempo del Buda, ¿ok? Entonces, así de importante es, siempre lo presento esto como algo muy relevante, increíble, sorprendente, espectacular, totalmente innovador, etcétera, pero siempre me quedo corto, siempre no sé qué más decir al respecto porque realmente lo que les voy a compartir hoy es muy importante, de verdad. Y al final, lo que les pienso compartir al final, que es la curva de evolución existencial, que es un aporte personal de quien está hablando, es también un conocimiento y un contenido que no está en ninguna parte solo a través de mis libros. ¿Ok? Y que solo lo conoce la gente que ha estudiado conmigo las cosas que enseño. Ya, ok. Todo esto que les voy a compartir, la primera parte viene de la mano del maestro espiritual llamado David Hawkins, quien fue un psiquiatra estadounidense que en los últimos años de su vida se convirtió en maestro espiritual, porque no siempre fue eso, ¿ok? Y aquí también quiero decir algo que para mí también es importante decirlo de una buena vez, ¿ya? Es que la iluminación espiritual, la iluminación completa, de verdad, que es cada vez más fácil, es cada vez más fácil. Y eventualmente va a haber gente, porque ya la hay, pero va a haber gente que va a lograr estados de iluminación parciales y otros que van a lograr alguna iluminación completa, ¿ok? Pero la gente que logra la iluminación completa ni le interesa si él lo logró o no lo logró, o no le interesa demostrarlo, ni nada. No le interesa, no es un asunto que sea importante para esas personas, realmente no es importante. Por eso es que rara vez van a encontrar una persona que haya logrado una iluminación completa y esté diciendo algo así como yo estoy iluminado o yo soy iluminado, no sé, algo así. Es súper raro. Pero fuera de que eso sea raro encontrarlo, la verdad es que es posible que alguien lo diga. Pero si lo dice, es justamente porque el mundo, porque todo el resto del mundo debería saber, debería darse cuenta de la importancia de las cosas que esa persona enseña. Jesús era un hombre completamente iluminado, Buda era un hombre completamente iluminado y a lo largo de la historia también han habido otros hombres y mujeres que también se han iluminado completamente. Algunos de ellos ni siquiera se enteraron, ya, ni siquiera se enteraron de que habían logrado eso. Pero hoy en día, al punto de la historia de la humanidad, esas cosas se pueden
estudiar con mayor objetividad, con mayor precisión, y todo eso también en parte es gracias a este descubrimiento que te quiero compartir hoy, ¿ya? Y es gracias también al aporte que hizo el maestro David Hawkins, ¿ok? Entonces, todo, por eso digo, es súper importante porque en resumen, esto que él descubrió nos permite a nosotros descubrir dónde estamos en el camino espiritual. Y con esto de dónde, quiero decir en qué etapa, cuánto te falta para iluminarte completamente, por ejemplo. O si tú eres un gran seguidor de Jesús, o un gran seguidor de Buda, o un gran seguidor de cualquier otro maestro, etcétera, tú puedes literalmente saber dónde, hasta qué punto evolutivo llegó ese maestro o maestra que tanto te gusta o que sigues, y ver tú mismo cuánto te falta para alcanzarlo o cuánto te falta para avanzar, cuánto te falta en resumen y dónde estás. Y eso es una gran, gran ayuda. Porque antes de este descubrimiento que te voy a compartir, todo esto que acabo de decir era algo como bastante más subjetivo, bastante más un tanto especulativo. La verdad es que en otras tradiciones espirituales hay también mapas. En muchas tradiciones espirituales hay lo que podríamos llamarle como mapas de desarrollo espiritual o mapas de avance espiritual. Eh, hay un mapa desarrollado por el lado del cristianismo que se llaman las moradas. Las moradas, no me acuerdo ahora la autora, es un... Lo voy a poner aquí cuando busque quién fue la autora y voy a poner el título y el nombre para que tú puedas buscarlo con mayor detenimiento después. Pero eso también es un mapa, ¿ok? Por el lado de Buda, por las enseñanzas budistas, también hay mapas y de estados evolutivos que el ser humano puede lograr eventualmente. Ahora el descubrimiento que te quiero compartir es que el maestro David logró descubrir otro mapa, pero que no está basado en como cosas tan subjetivas, sino que está basado incluso en matemáticas, en las matemáticas. ¿Ya? Y eso le da un componente que hace que esto sea bastante más objetivo que simplemente una apreciación que puede hacer una persona de cuál será el estado evolutivo de alguien o de algo, ¿me entiendes? Ya. Entonces, esto que te estoy contando le da un valor increíble a todo este descubrimiento. Y ahora quiero hablar de algo que ya hemos hablado en este canal y en estas clases particularmente, que es esto de el plano mental. ¿Ok? Eh, lo que hizo el maestro David fue descubrir las etapas del camino espiritual por las cuales pasamos todos y que han sido así desde antes del tiempo del Buda hasta el día de hoy. Y esas etapas tienen relación con algo que hay en el plano mental. ¿Ok? Este descubrimiento que hizo el maestro David fue y se conoce, él lo bautizó como el mapa de la conciencia, que está aquí. ¿Ok? Lo puedes ver acá, pero si lo quieres ver con más detalle, tienes que ir obviamente a la fuente original de este conocimiento y enseñanza, y es un libro llamado El poder contra la fuerza, que es de David. ¿Ok? Así que ese es las fuentes originales que tú como un buscador serio y dedicado deberías buscar, ¿ok? Deberías consultar. Ya. Volvamos al tema del plano mental. Lo que sucede, y voy a hacer muy rápido un resumen, recuerda que en el mapa mental te dije que es básicamente un océano de ideas donde hay ideas que son muy hermosas y que están en la zona de luz, y hay ideas que son muy horrendas y que están en la zona de oscuridad, ¿ok? Y que hay regiones de luz y oscuridad en este plano mental. ¿Te acuerdas? Ok, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Que ese océano de ideas, las ideas no están separadas, por decirlo así, sino que están vinculadas y generan una red jerárquica de ideas, ¿ok? Así es la cosa. Una red jerárquica de cosas. Hay literalmente jerarquías de ideas. Hay ideas que son hijas, por decirlo así, de otras ideas.
Y obviamente hay una idea central que engloba y que da nacimiento a otras ideas, como por ejemplo la idea razón le da surgimiento a la idea de eficacia y eficiencia y inteligencia y todo eso, por dar un ejemplo. Ya. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque parte del descubrimiento que hizo David fue que se dio cuenta de que en este plano mental, en este océano de ideas, había un montón de ideas, que habían jerarquías entre ellas y que habían ideas que eran las jerarquías principales y esas afectaban y eran las etapas por las que se pasaba en el camino espiritual. Esa es la importancia de este asunto. ¿Ok? Y a cada una de esas ideas jerárquicas, luego lo vinculó con otra cosa que se llama la dinámica no lineal de la teoría del caos y descubrió que cada una de esas jerarquías eran patrones atractores. El concepto de atractor es un concepto propio de la dinámica no lineal de la teoría del caos. ¿Okay? No te voy a hablar de ese asunto porque eso sería para otra clase, pero en definitiva, un atractor es algo que puede ser físico o metafísico y que genera atracción sobre algo o sobre alguien. Te voy a poner un ejemplo bien concreto y específico, bien personal además, y es que en mi persona a mí me atrae bastante la idea de la eficiencia. ¿Ya? Es una cosa que me atrae desde mucho tiempo, ya no sé desde cuándo, años, pero que me hace y me motiva a intentar ser eficiente en no solo una cosa en particular, sino en casi todas las cosas que hago. ¿Ok? ¿Por qué te digo esto? ¿Y por qué te hablo de este ejemplo? Porque la eficiencia es una idea dentro de este plano mental. Una idea que tú y toda la gente conoce. Pero a mí particularmente me atrae. Y a otras personas no les atrae. Obviamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que esa idea de la eficiencia a mí personalmente, y tal vez a ti también, no lo sé, genera una atracción. A mí me atrae esa idea. Y eso hace que yo tenga ciertos comportamientos que pueden ser eventualmente más eficientes que otras personas. O etcétera, algo así, ¿ya? Pero si a alguien le atrayera, por ejemplo, y otro ejemplo bien concreto de alguien que me acuerdo en este momento, hay una persona que conozco a la que le atrae mucho la gratitud. Y la gratitud es otra idea dentro de este plano mental, ¿ok? ¿Y qué pasa con esa persona? Bueno, que le atrae mucho la gratitud, intenta practicarlo mucho, es una persona que cuando siente gratitud seguramente lo siente más intenso que la mayoría de la gente, es una persona claramente agradecida de muchas cosas que le pasan, de cosas insignificantes hasta cosas muy increíbles, profundas, etcétera, ¿ya? Y está fabuloso. Entonces, esa persona se siente atraída hacia esa idea de la gratitud. Y la gratitud en este caso genera una atracción hacia ella, que quizás también te atrae a ti, no lo sé. Entonces lo que quiero decir es que a cada persona nos atraen diferentes cosas. Pero pensemos por ahora en el contexto de las ideas, ¿ok? A mí me atrae la eficiencia, a esta otra persona le atrae la gratitud, mucho más que a mí, y así, ¿entienden? A mí me atrae mucho, por ejemplo, la sabiduría, me atrae demasiado, ya, es otra cosa que me atrae mucho. Pero a lo que quiero ir con esto es que hay ideas en el plano mental que son luminosas y hay otras ideas que son oscuras. Y hay gente que se siente atraída por alguna razón por las ideas oscuras, ¿ya? Pero dependiendo de cómo te sientes atraído tú, eso determina tu comportamiento en la vida y eso también determina el estado espiritual en el que estás. Porque si alguien se siente atraído hacia una idea oscura del plano mental, es porque en su campo de energía tiene una oscuridad que es exactamente esa idea y que resuena con eso. Y por eso se siente atraída. ¿Entiendes? Si yo
me siento atraído con la eficiencia es porque hay una zona en mi campo de energía de la mente que tiene una luz que literalmente expresa eficiencia y se atrae, siento atraída y alimentada también por la idea de la eficiencia que está ya en el plano mental, ¿me entiendes? Entonces todo esto estoy intentando explicártelo lo más simple posible porque este asunto es bastante más profundo y complejo. Pero en resumen, cada uno de nosotros nos sentimos atraídos hacia diferentes cosas y cada una de esas cosas, ideas, son atractores. Atractores que están en el plano mental, ¿me entiendes? Y que no son cosas que obviamente las ideas uno no las ve, pero eso no hace que no te atraigan y que te tengan, ¿ya? Y eso, como ya dije, determina en resumen tu estado espiritual y es una expresión de tu estado espiritual. Entonces, ¿qué pasa? De que la paz, por ejemplo, la paz es otra idea que está dentro del plano mental y la paz obviamente está en la zona luminosa del plano mental. Entonces, ¿qué pasa? Que el punto, cuando tú te llega a traer mucho eso, finalmente aquí te terminas convirtiendo en la paz y te atrae absolutamente la paz. Pero cuando llegas a eso, llegas a un estado espiritual llamado paz. ¿Entiendes? Y ahí, específicamente en ese punto evolutivo, tú te iluminas por la paz y llegas a lo que los budistas le llaman el nirvana. Porque cuando Siddhartha Gautama, que es el hombre al que conocen con el nombre de Buda, cuando Siddhartha logró eso, llegó a ese estado de paz, ¿ya? Donde toda su mente y su alma se llenó de luz y entonces llegó a un estado de paz porque ya no había ningún conflicto dentro de él, dentro de sus campos de energía. ¿Ok? Ya, pero la paz es un campo atractor. La alegría es un campo atractor. El amor es un campo atractor. La razón es un campo atractor. La aceptación es un campo atractor. Y así cada una de estas cosas que acabo de mencionar son campos atractores que están en el plano mental y que a mí y a ti y a todos nos atraen en diferentes intensidades, ¿me entiendes? Ese es el punto. Entonces, esto del mapa de la conciencia del doctor David Hawkins es un asunto extremadamente importante para todo buscador espiritual, independiente del camino que cada cual tiene, y es algo que está más allá de un asunto como un tanto subjetivo, ¿me entiendes? Como de otros mapas de desarrollo espiritual que han sido elaborados por otras tradiciones, ¿ok? Y por eso es que a mí en lo personal me encanta. Y obviamente hay más cosas involucradas porque, como ya te dije, en este mapa de la conciencia está incluido incluso las matemáticas, que no es un asunto que te voy a explicar ahora, eh, porque cuando lo puedas buscar el mapa en concreto, vas a ver que el mapa incluso tiene números, ¿ok? Y esos números, te lo voy a decir muy simplemente, expresan y simbolizan una cantidad de poder espiritual que se tiene en cada una de las etapas del camino espiritual, ¿ok? No son niveles de vibración como algunas personas dicen, que eso no es así, está mal explicado y mal entendido. Son expresiones de poder espiritual porque este mapa tiene una unidad de medida, porque es una escala. Y esta unidad de medida son los microvatios, ¿ok? Así que los números que están ahí, que cuando tú los puedas ver, los números representan una cantidad de poder expresada en microvatios. Y se hizo así, David lo hizo así, para intentar expresar lo que era intangible, me refiero al poder espiritual, lo hizo así para expresar lo intangible en algo más tangible como la electricidad, ¿ok? Entonces hizo una especie como de analogía. Ese es el asunto, ¿ok? Bueno, ¿por qué todo esto es importante? Porque nos ayuda a descubrir dónde estamos en el camino espiritual, cuánto nos falta, cuánto hemos avanzado y eventualmente incluso nos ayuda a prepararnos para
futuras pruebas de discernimiento o trampas posibles que puedan haber en diferentes partes del camino espiritual. Porque curiosamente hay algo que sucede, que yo también lo he visto, es que en diferentes partes del camino espiritual hay etapas, hay trampas que como que se repiten, como que hay un patrón común de trampas del ego en diferentes partes, ¿me entiendes? Entonces, descubrir dónde estás tú también te prepara para mejorar tu capacidad de pasar las trampas que están en el nivel propio en el que estás ahora y prepararte para las futuras trampas, porque siempre hay trampas. ¿Ok? Siempre hay trampas. Bueno amigos, eso es el mapa de la conciencia, ese es el nombre, pueden buscarlo en el libro El poder contra la fuerza del Dr. David Hawkins. Y lo último que quiero decir acerca de esto, y lo quiero decir como debería decirse, el Dr. David Hawkins fue y se convirtió finalmente en lo que llamarían un Buda también, ¿ok? Entonces, para los que anden buscando una enseñanza bastante reciente, que podríamos decir que es moderna, y que sea de un real maestro espiritual completamente iluminado, pueden seguir esa enseñanza. Porque, ojo, ya lo dije, actualmente hay gente que está iluminada, hay gente que tiene grados de iluminación que la mayoría son parciales, pero ese no es el caso de David. Él llegó a un estado de iluminación completa, así como han llegado otras personas también, hombres y mujeres, ¿ok? Pero creo que de toda la gente que se ha iluminado completamente, tal vez David ha sido la persona que hizo un aporte a mi modo de ver, un aporte extremadamente increíble, ¿ya? Por eso es que debería estudiarse, debería compartirse más esto. Y lo que sucede a veces es que hay ciertos descubrimientos en diferentes campos de conocimiento que cuando se comparten, la gente no le ve la importancia. No le ve la importancia, no entiende de qué se trata o cuál es la implicancia profunda de eso. Y yo me atrevería a decir que con este descubrimiento pasa exactamente eso. ¿Ok? Por eso estoy compartiéndote esto a ti, le estoy intentando poner la relevancia que corresponde, no le estoy exagerando, pero tampoco le estoy quitando. Y tómatelo en serio. ¿Ok? Bueno amigos, creo que lo que les conté quedó bastante claro, lo hice bien al grano. Hay más cosas que pueden profundizar, pero para eso están los libros, no una simple clase de una hora. Y ahora les quiero contar un complemento al mapa de la conciencia, y que este complemento nace de quien está hablando y es un complemento y un aporte personal, también es un descubrimiento que lo puedes encontrar en mi libro Autoconocimiento Moderno, que lo puedes encontrar en Amazon y también lo puedes comprar, me lo puedes pedir personalmente y te lo puedo enviar autografiado si quieres, ¿ok? Pero como ya te dije, así como con el mapa de la conciencia, tienes que buscar la fuente original de estos conocimientos, de estas enseñanzas y aprender de ahí. Así que si bien te puedo explicar un poco de qué trata esta curva de evolución, sí lo puedo hacer, pero nunca va a superar lo que está escrito en ese libro, porque ahí está la enseñanza completa del asunto. Lo mismo que el mapa, ¿ok? Bueno, la curva es básicamente esta. Y es básicamente una especie de montaña. La montaña, a veces le llamo la montaña del desarrollo espiritual, ¿ok? Le llamo así porque es en resumen la montaña que todos tenemos que avanzar y que todos vamos subiendo, en la que todos estamos. Todos estamos en la misma montaña, en alguna parte de la montaña. Y quiero decir algo. El mapa de la conciencia, te dije que tiene niveles espirituales, etapas espirituales, y esto es bastante fácil de que se malinterprete, porque siempre nos falta la gente que dice, entonces
hay niveles superiores que otros, o hay gente que es mejor que otra, o cosas así, y el asunto no se trata de eso. La verdad es que en lo más profundo de todos tenemos exactamente la misma luz. Mira, te quiero contar esto. Dios le da absolutamente a todos los seres dentro del tiempo exactamente la misma cantidad de energía y la misma cantidad de luz. Así que en esos términos somos todos exactamente iguales. Así de claro y no hay nada más que decir al respecto. ¿Ya? Ahora la diferencia es que de toda la luz y energía que en este caso yo recibo, cuánta de esa luz yo la expreso como luz y cuánta de esa la expreso como oscuridad por algo extraño, una distorsión que yo hago dentro de mí. Y la cosa es que eso pasa con todos. Todos recibimos la misma cantidad de luz de Dios, pero hay personas que han logrado mantener intacta esa luz y la expresan como tal en el mundo, y hay otros que la distorsionaron y la expresan solo oscuridad. Entonces todos somos canales de Dios, pero hay algunos canales que están y se lograron abrir mucho, y hay otros que están bastante cerrados y que a través de ellos solo se expresa oscuridad. Y para hacer aún más claro este ejemplo, voy a poner un ejemplo bastante extremo y vamos a pensar en Jesús y vamos a pensar en Hitler, y los dos son canales de Dios y los dos recibían la misma cantidad de luz de Dios, pero ya sabes la diferencia de resultados que salía de uno y de otro. Y resulta de que Jesús avanzó muchísimo en el camino espiritual y literalmente llegó a la cúspide del mapa de la conciencia y a la cúspide de la curva de evolución, pero Hitler no. Hitler estaba bien bajito, por decirlo así, ya, bien en la parte inicial. Pero eso no significa que hay un individuo que sea mejor que otro, sino que hay uno que expresa más luz que otro, ¿ya? Y eso es lo que determina el estado de conciencia de cada cual y el nivel espiritual. Por eso es que a los que no les gusta este tema de los niveles espirituales o algo así, lo siento, pero tienes que darte cuenta de que te guste o no, es así como funciona el mundo y las cosas, ¿ya? Pero eso no significa que hayan, no, no es para que el ego de alguien venga aquí a decir yo soy superior a ti o algo así. No, no se trata de eso. Pero obviamente en enseñanzas como esta y en otras también, no va a faltar la gente que agarre eso y lo distorsione y, como diría alguien por ahí, lo profane. A veces lo profanan. ¿Ok? No hagas eso. No hagas eso, porque hacerlo trae sus repercusiones, que son para ti. Ok, bueno, dicho esto, esta curva expresa cómo es el avance por el camino espiritual, y puedes ver que al comienzo el avance es bastante lento. El avance es bastante lento, puede ser bastante dificultoso, y hay un punto donde la inclinación se hace más evidente, y ahí literalmente estás avanzando a la mayor velocidad posible. Esta curva claramente expresa a nivel general la evolución de todos los seres dentro del tiempo, y la parte más alta de la curva es literalmente el punto más avanzado dentro del mapa de la conciencia del Dr. David. ¿Ok? Hay literalmente una meseta, hay una parte en la que hay una loma, ¿ya? En la que se vuelve plana la inclinación, la curva, y exactamente ese punto es el estado de iluminación por la paz. Ese punto es al que llegó Buda, al famoso nirvana, ¿ok? Pero Buda no murió en ese estado espiritual, porque cuando dicen que cuando él llegó al nirvana tenía aproximadamente unos 40 años, pero Buda vivió hasta los 80 años aproximadamente. Y lo que ocurrió es que desde el punto en que llegó al nirvana a los 40 hasta los 80
avanzó de esa loma que te decía hasta la cúspide de la curva. ¿Ok? Y Jesús hizo exactamente lo mismo. Así que los dos están en la cúspide. ¿Ok? Y lo que estás viendo en la curva, no sé si lo puedes ver bien, pero hay algunas indicaciones, hay hitos que suceden en la curva y es literalmente la apertura de los chakras. Esa apertura de los chakras está indicada en la curva y el punto concreto donde se abren los chakras viene de David también. ¿Okay? Yo solamente los puse y los ilustré en esa curva. ¿Okay? Te los voy a mencionar por si no los puedes ver bien, pero el primer chakra se abre en el nivel 200. Recuerda que el mapa de la conciencia tiene números, así que por eso estoy hablando de números. El primer chakra, como te digo, se abre en el nivel 200. El segundo y el tercero se abren en el 275. Luego, algo que casi nadie sabe, y esto también viene de David, y lo puedo corroborar con mi propia experiencia, es que se abre el primero, el segundo y el tercero, y después se hace un salto al chakra de la garganta y se abre este. Lo que quiero decir es que los chakras no se abren desde el más abajo hasta el más arriba, sino que se genera un salto. ¿Por qué? No lo tengo claro, pero se hace un salto. Así que el quinto chakra, que es el de la garganta, se abre en el 350. Luego de ese se abre el chakra del corazón, en el 505. Ahí recién se llega a un estado de iluminación parcial, el más leve de todos, ya, el más pequeño de todos. Luego la evolución sigue y el tercer ojo, que es el sexto chakra, se abre en los 525. Un poquito más allá, un poquito más después de eso, se logra otro estado de iluminación parcial, un poquito más completo que el anterior, obviamente, pero aún sigue siendo una iluminación parcial. Luego finalmente se llega a la loma que te decía, y ahí se termina abriendo el chakra de la coronilla. ¿Okay? Y ahí cuando realmente abriste todos los chakras, ahí llegas a la iluminación completa. Lo que sigue después, que tiene forma de curva exponencial, es más iluminación, pero eso sucede de otra manera. Sucede en base a lo que ese individuo ayuda a la humanidad. Porque lo que ocurre es que para avanzar en la primera parte de esta curva, tú necesitas iluminar tus sombras. El principal factor de crecimiento para esto es que tú ilumines tus sombras. Pero una vez que terminaste y llegas al estado de paz, ya puedes seguir avanzando espiritualmente, pero eso ya no depende de iluminar sombras porque en realidad tú ya no tienes nada. Tú ya te iluminaste completamente, ¿entiendes? Entonces lo que te hace avanzar es la ayuda que ese ser iluminado le da a toda la humanidad, que genera una especie como de karma positivo, podríamos decir, como una onda de regreso que te trae más luz, algo así, ¿ya? Y eso es lo que te hace avanzar. Entonces cuando Buda llega a su iluminación por la paz o al nirvana, como le dicen algunos, y llega al nivel 600 y abre todos los chakras que tiene, ¿ok? Cuando llega a eso, claro, si él no hubiera enseñado nada, seguramente hubiera muerto en ese estado de conciencia. Pero como eventualmente no se aisló, sino que siguió enseñando, enseñó meditación y todo eso, etcétera, cada persona que él le enseñó algo generó una especie de retribución de energía hacia él mismo y le incrementó su luz, ¿entiendes? Y así es como la gente sigue avanzando después. ¿Ya? Ok, amigos, ha sido un gusto compartirles todo esto. Realmente lo último que les voy a hablar son de los estados, los periodos del alma, porque todo esto, por toda esta evolución, tienen que entender, creo que ya lo entenderán, se trata de la evolución del alma, no se trata del espíritu. Acuérdate que el espíritu está en un plano
mucho más elevado, donde está lo eterno y lo perfecto. Así que es el alma, nuestra alma, junto con su mente, la que nos está, es lo que está evolucionando y es lo que eventualmente se está perfeccionando dentro del tiempo. El resto está todo excelente. Bueno, como pueden ver, en la parte de abajo de la curva hay algunos estados espirituales, periodos espirituales quiero decir, y esto literalmente es como los periodos de desarrollo del cuerpo. Hay algo que mucha gente a veces no piensa, y entiendo que no lo piensen porque no toda la gente anda pensando en estas cosas. Y es que si tu cuerpo crece, si tu cuerpo tiene periodo de desarrollo, como podría decir, el cuerpo en un momento es bebé, luego es un niño, luego es un adolescente, luego es un adulto y luego es un anciano. Todo esto también se da en lo espiritual, en el sentido del alma. ¿Ok? Entonces literalmente hay un periodo del alma en el que tu alma es literalmente como un niño, como un alma pequeña, un alma inicial, y así es como le puse, el periodo de las almas iniciales. ¿Qué determina que tú estés ahí? Determina que, bueno, todas las almas que están en ese periodo no tienen aún la suficiente valentía para verse a sí mismos y ver sus propias sombras e iluminarlas. Y eso hace que no tomen la suficiente responsabilidad de ellas mismas, que tiendan a culpar a otros o al mundo o lo que sea por sus propios actos, en fin. Pero en resumen no tienen el valor suficiente para verse a sí mismos. Esa es la esencia de ese periodo espiritual en el que las almas aún son iniciales, ¿ok? Y con esto que acabo de decir, te quiero decir también que tú que estás aquí viendo este video, a este punto del video, tú ya no estás ahí. ¿Ok? Tú estás más allá de este periodo espiritual. Porque eso es evidente. Si no, ni siquiera te interesaría saber este tipo de cosas. La gente que aprende a meditar conmigo, por ejemplo, no está ahí. A nadie le interesa, a ningún alma inicial le interesa su propio crecimiento. De hecho, están ahí siendo, eh, echando para afuera toda su responsabilidad, etcétera. No tienen el valor suficiente, ¿ok? Así que lo que hace que un alma pase del periodo de almas iniciales al periodo de almas intermedias es que de pronto logra encenderse esta luz de la valentía, del valor, y decir, ok, ahora soy capaz de verme a mí mismo y reconocer que en esto me he equivocado, que en esto igual y en esto igual, etcétera, y voy a hacer algo por corregir mis propios errores. Y no voy a estar echándole la culpa a otros, o que el mundo, que no sé qué, etcétera. ¿Ya? Eso. Luego el periodo de las almas intermedias va desde el nivel 201, que es donde surge esa valentía, hasta el nivel 349. ¿Ok? ¿Qué pasa en ese punto? El alma sigue creciendo y el crecimiento es el aumento de luz y la disminución de oscuridad. Acuérdate, esto ya lo hemos hablado varias veces. Y llega un punto en que esa alma puede de una buena vez utilizar el estado de ecuanimidad a través del perdón y la aceptación. Y lo puede hacer de una manera bastante más fácil que antes, porque antes era algo más difícil. Cuando se llega a ese punto, el alma se ha convertido recién en un alma avanzada. ¿Ok? Ese es otro periodo espiritual, el periodo de las almas avanzadas. Pero las almas avanzadas serían en teoría algo así como una especie de adultez, ya como el alma en periodo adulto. Así que las almas iniciales sería el periodo de la infancia, las almas intermedias sería el periodo de una especie de adolescencia, y las almas avanzadas es un periodo de almas adultas. ¿Ok? Sin embargo, este periodo de las almas avanzadas igual es largo. Así que llegar al 350, claro,
pasas a este nuevo periodo, pero igual es largo. ¿Ya? Y este periodo termina literalmente con la iluminación por la paz, en el nivel 600. ¿Ok? Y ahí comienza otro periodo que es el de los seres puros, porque se llama así. Se llama así porque literalmente dentro de ti ya no hay oscuridad, no hay nada de eso. Y si viste las clases anteriores, recuerda que dije que las sombras mentales también se pueden describir, porque también son eso, se pueden describir como impurezas mentales, impurezas de la mente. Las impurezas y las sombras son lo mismo, pero son cosas que nos hacen daño a nosotros y les hacen daño a los demás, a través de nosotros. Entonces, cuando llegas a esta iluminación por la paz, te conviertes literalmente en un ser puro, en el sentido de que dentro de ti ya no hay nada dañino, no hay nada que te haga daño a ti ni a los demás, nada. Y ese es finalmente el último periodo espiritual que podríamos decir que sería como una especie de el periodo de la vejez, pero pero en el alma no es que el alma se hizo vieja, sino que se hizo pura, se iluminó completamente. Y ahí lo único que te queda ya después es simplemente terminar tu vida física, abandonar tu cuerpo y con eso regresar a la eternidad y listo, sería todo. Y se acabó el viaje por el tiempo. ¿Ok? Bueno amigos, ha sido un verdadero agrado compartirles todo esto. Realmente parte de las cosas que dije eh, no están en ninguna parte. Yo soy una de las personas que está llevando el mapa de la conciencia a otro nivel porque yo estoy haciendo una investigación respecto a todo esto a base de un estudio largo sobre desarrollo espiritual, utilizando las herramientas que ya les compartí, que es el mapa de la conciencia y la curva de evolución. Em, Así que todas esas cosas obviamente van a ser expuestas no exactamente en videos, una parte sí, pero la mayoría, la parte contundente, por supuesto, va a estar expuesta en libros, porque yo también soy escritor. Así que si quieres saber en más detalle todo lo que te compartí, recuerda que hay dos libros que deberías conseguir y leer. El primero es El poder contra la fuerza y el segundo es Autoconocimiento moderno, donde está explicada con mayor detalle, obviamente, la curva de evolución y cómo eso nos afecta, cómo eso describe nuestro desarrollo espiritual y es, en resumen, la montaña de evolución espiritual, de desarrollo en la que todos estamos. ¿Ok? Así que acabas de ver algo que prácticamente nadie sabe, solamente la gente que ha aprendido de mí en base a cursos o conversaciones, charlas, etcétera. ¿Ok? Así que estoy feliz de haberte compartido esto, pero más información la puedes encontrar en el libro correspondiente. ¿Ok? Te lo dejo aquí, búscalo en Amazon, puedes leer un fragmento gratis también. En las siguientes clases vamos a hablar temas súper interesantes que te invito a estar atento, así que no olvides suscribirte, no te cuesta nada apretar ese pequeño botón. Vamos a hablar de los chakras y te prometo que nuevamente te voy a hablar cosas que casi nadie sabe y que están basadas en investigación y por supuesto también contrastadas con experiencias personales que te voy a compartir igual. ¿Ok? Hay más cosas que vamos a hablar acerca también de la meditación, de cómo sanaba Buda, de cómo sanaba Jesús y hay una sorpresa por ahí también que no voy a mencionar ahora, pero se vienen cosas, ¿ok? Suscríbete, nos vemos pronto y te mando un gran abrazo. Chao, chao.